Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Odisea del Cosmos, el canal sobre ciencia ficción y ciencia popular. Hace unas semanas, Apple anunció su headset de realidad mixta llamado Apple Vision Pro. Su nuevo producto estrella, y la verdad es que hace cosas muy interesantes. Te puedes autentificar usando la retina, además que sigue el movimiento de los ojos para seleccionar elementos, tiene un hardware bastante avanzado, incluso pueden ver tus ojos en una versión renderizada de ti a través del visor, entre varias cosas más. Sin embargo, lo que no se hizo esperar fueron las comparaciones con la película Ready Player One, no solo porque el producto de Apple luzca muy parecido al que se ve en la película, sino porque fueron los mismos de Apple quienes hicieron este homenaje a la película. El momento en donde presentaron su headset por primera vez luce así. Y es idéntico a esta escena en donde Wade, el protagonista, se pone las gafas para mostrarnos por primera vez el Oasis. Es exactamente la misma toma, probablemente Apple quiso evitar las comparaciones evidentes y dijo, bueno, sí, es parecido. Ready Player One, la adaptación al cine de Steven Spielberg, y la novela de Ernest Cline en la cual se basa, que salió en el año 2011 y fue un éxito de ventas, son un ejemplo moderno de cyberpunk, uno de los subgéneros más influyentes e importantes de la ciencia ficción. Con lanzamientos como el de Apple y otras nuevas tecnologías que han ido apareciendo recientemente como la inteligencia artificial, y esta incertidumbre que existe sobre el futuro a causa de las nuevas tecnologías, no es raro que empecemos a pensar que nuestro presente se empieza a parecer al cyberpunk. Hoy vamos a hablar de la historia del cyberpunk y por qué nuestro presente se empieza a parecer a él. Pero empecemos con, ¿qué cosa es el cyberpunk? Se trata de un subgénero de la ciencia ficción que presenta un futuro distópico, es decir, una realidad no deseada, pero al mismo tiempo confluye con grandes avances tecnológicos, con tecnología de punta. En sus orígenes, el cyberpunk se enfocaba principalmente en los personajes marginados de aquellos futuros decadentes que planteaba. El subgénero surge con una nueva ola de escritores de ciencia ficción de los años 60. Hasta ese momento, la visión del futuro característica de la literatura sci-fi era generalmente utópica. Había una visión optimista sobre el futuro y de nuestra relación con la tecnología. No se veían sus perjuicios, simplemente se enfocaban en sus beneficios. Pero el movimiento de la contracultura de los años 60 cambió este paradigma, y escritores como el gran Philip K. Dick, James Graham Ballard o Harlan Ellison empezaron a explorar el impacto del abuso de las drogas, la incipiente revolución sexual y por supuesto los perjuicios de la tecnología, abandonando la visión optimista del futuro. Las historias se situaban en futuros muchas veces posapocalípticos, influenciados por la Guerra Fría y la amenaza de un desastre nuclear, y otras amenazas como el calentamiento global o una posible nueva pandemia. Uno de los autores más influyentes de esta nueva ola de escritores fue James Graham Ballard, un autor especialmente influyente entre sus pares. Un autor además provocador, especialmente conocido por su novela de guerra Imperio del Sol, la cual adaptó Steven Spielberg al cine. Pero en los años 60 se convirtió en un maestro del género posapocalíptico por novelas como El Mundo Sumergido de 1962, la cual fue una novela adelantada a su tiempo por especular con los efectos de una Tierra devastada por el calentamiento global. Pero además Ballard se hizo influyente con aquella ola de escritores por su postura en contra de la idea de los arquetipos en los modelos narrativos como el de Joseph Campbell y su viaje del héroe, expuesto en su libro El héroe de las mil caras, una obra ampliamente influyente hasta el día de hoy, la cual sostiene que los héroes de distintas mitologías, independientemente de su origen, contienen una estructura elemental que se repite en el tiempo, desde la antigüedad hasta las historias modernas. Ballard quería romper con las ideas de Campbell. Postulaba que debería crearse un nuevo mito para el lector moderno, uno que poseyera, según sus palabras, ideas psicoliterarias o metabiológicas. Estaba más interesado en lo que pasaba con el individuo a nivel personal, en la psique humana en aquellos escenarios decadentes. No estaba interesado en la exploración del espacio característica de la ciencia ficción del siglo XX, sino en la exploración personal. Decía Ballard, por ejemplo, los mayores desarrollos del futuro inmediato tendrán lugar no en la Luna ni en Marte, sino en la Tierra. Y es el espacio interior, no el exterior, el que debe explorarse. El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra. Esta cita sin duda hace pensar, y además se entiende por qué los personajes del cyberpunk suelen ser antihéroes, individuos con claroscuros y desequilibrados. No encajan con los modelos campbellianos del héroe. Es verdad también que hemos llegado a un punto en donde más a menudo nos cuestionamos sobre la naturaleza humana y su relación con la tecnología, porque su avance es tan rápido que los cambios radicales que antes pasaban en una generación ahora pasan varias veces en pocos años.
Ahora podemos ver varios de estos cambios en el curso de nuestra vida, y esa deshumanización que a veces se siente encaja con lo que Ballard quería explorar en sus libros. Ahora, el término cyberpunk no se acuñó hasta años después. En realidad el subgénero no se consolidó hasta los años 80. En 1983, el autor Beth Bedke publicó su relato titulado Cyberpunk, en donde acuñó el término. En él, Bedke cuenta la historia de unos niños que vivían en una sociedad altamente tecnológica, pero vivían al margen de ella, fuera del mainstream. Bajo esa idea combinó el término cyber, o ciber, de cibernético, lo relacionado a las computadoras en la informática, con el término punk, por representación de la juventud fuera del mainstream. Hay que agregar también que el cyberpunk es una estética. En el año 1976 se publicó en la revista francesa Metal Hurlant el cómic The Long Tomorrow, o El Largo Mañana, escrito por Dan O'Bannon, guionista y director de efectos especiales, especialmente conocido por escribir la historia de la primera Alien, y con el arte del legendario dibujante francés Moebius. Este cómic fue inmensamente influyente en la estética y forma en que luce el mundo del cyberpunk. Pero esta estética llegó a las masas con una película influenciada por este cómic. Me refiero a Blade Runner de Ridley Scott, una película que adapta la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de 1968. La película, por supuesto, es considerada un clásico, pero sin duda vale la pena revisar el libro, como casi todo lo de Philip K. Dick, porque es bastante distinto y explora otros temas, aunque algunos de ellos fueron luego explorados en la secuela de la película Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Otra obra que influyó el cómic de Moebius fue Neuromante, de William Gibson, considerada la más emblemática y definitoria novela del cyberpunk. Neuromante tuvo una gran acogida desde su publicación y es la única obra de ciencia ficción que ganó los 3 más grandes premios del género, el premio Philip K. Dick, el Nebula y el Hugo. Es la primera de la llamada trilogía de Sprawl o trilogía del ensanche en castellano. También es altamente influyente por la introducción de conceptos que predijeron el desarrollo de Internet. Por ejemplo, en la novela, Gibson acuña el término ciberespacio, que es la representación de información o datos en una red a la que él llama matriz. Y claro, ciberespacio es la forma que nos hemos referido al Internet después. En la novela también tiene otros conceptos muy interesantes como realidad virtual, inteligencia artificial o implantes neuronales, lo cual ya va a dejar de ser ciencia ficción pronto gracias al proyecto Neuralink de Elon Musk. Pero no son solo los conceptos tecnológicos como una gran red de nivel mundial lo que hacen especial a Neuromante, sino como Gibson predice cómo tal tecnología podría cambiar la dinámica de una sociedad. Escuchen por ejemplo esta cita del libro. La moda se apoderaba de las juventudes del ensanche a la velocidad de la luz. Subculturas enteras podían alzarse de la noche a la mañana, desarrollarse a toda velocidad durante semanas y luego desaparecer por completo. Suena muy similar a cómo funcionan la viralidad y las subculturas de Internet. Como mencionaba, Neuromante introdujo el concepto de ciberespacio, que es una representación de información en una red llamada matriz, que en inglés es Matrix. Ese término y otros conceptos de Neuromante influenciaron a otra obra clásica del cyberpunk, The Matrix. Claro, Matrix nos presenta una distopía bastante extrema en donde la raza humana no tiene control de nada y está sujeta a los designios de inteligencias artificiales y confinada a vivir en una realidad virtual o simulación. Sí, es verdad que probablemente estemos muy lejos de estar en una distopía como las que proponen las obras de cyberpunk. No es tan mala la realidad como parece, aunque sí tenemos problemas. Pero lo que sí es cierto es que las tecnologías que propone el cyberpunk nos están alcanzando. Y están avanzando a una rapidez tan desenfrenada que estamos entrando a lo que se conoce como singularidad tecnológica. Esto es, un avance tecnológico tan acelerado que es imposible predecir hacia dónde va y cuyo impacto es irreversible. No hemos llegado exactamente a ese punto, pero cada vez se siente más y más cerca. Y claro, la tecnología avanza, pero como sociedad no podemos seguirle el paso. Y además, estas tecnologías traen consigo problemas. El Internet, con todas las cosas buenas que nos ha dado, nos ha traído otras cosas realmente malas, como aislamiento, la aparición de subculturas radicales, polarización política, desinformación y muchas otras cosas más. Es importante mencionar que a pesar de que Apple ha anunciado un producto que podría ser disruptivo, no son la única compañía en este rubro.
También está Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, que tiene un headset llamado el Meta Quest. Zuckerberg cambió el nombre de su compañía Facebook por Meta, y este nombre es en referencia a metaverso, otro término acuñado en la ciencia ficción. Esta apareció por primera vez en otro clásico del cyberpunk, la novela Snow Crash de Neal Stephenson del año 1992, en donde el autor introdujo un mundo de realidad virtual en donde los humanos interactúan usando avatares, similar al mundo de Ready Player One, aunque ahí se le conoce como Oasis. Pero Meta no parece estar teniendo mucho éxito con sus Meta Quest. La verdad es que si vemos el Oasis de la película Ready Player One y lo comparamos con el metaverso de Zuckerberg, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, el crecimiento de los Meta Quest de Zuckerberg parece ser bastante lento y no están teniendo la acogida que la compañía pensaba que podían tener. Incluso algunos reportes recientes informan que Zuckerberg estaría cambiando el foco desde el metaverso hacia la inteligencia artificial para Meta. Pero ¿qué sucedería si el metaverso de Zuckerberg pudiera algún día ser tan bueno como lo que se ve en Ready Player One? ¿O qué pasaría si Apple tiene éxito con sus Vision Pro que van a salir en 2024? ¿Podría cambiarlo todo como lo hizo alguna vez con el iPhone? Bueno, eso está por verse. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Estamos acercándonos a un mundo que se parece al cyberpunk? ¿O es una exageración? Dejen sus comentarios aquí abajo y los estaré leyendo. Y si les gusta este contenido y no se han suscrito, pues pueden hacerlo. Conmigo será hasta un próximo video. Yo soy Harold y esto fue Odisea del Cosmos.